La anterior clase nos hemos ocupado del estudio histológico del aparato digestivo, pero particularmente del esófago y del estómago. Hemos visto todas las características histológicas. Faltaba notar nada más un punto. Las funciones que cumple el estómago. El estómago cumple funciones ante todo de digestión. Su función más importante es digestión y la segunda es almacenar los nutrientes para la digestión. Una tercera función, podemos decir, impulsa el quimo, ese licuado que se almacena en el ámbito pylórico, hacia el intestino delgado. Me olvidaba decirles que antes de pasar al píloro, desde el ancho pylórico, existe un esfínter pylórico importante en la estructura ¿Esfínter de Oddi? que está constituido por músculo liso, particularmente por la túnica media. No te olvides, hay 3 capas de músculo liso. Hemos dicho una capa interna, la más interna es oblicua, la que le sigue es circular y la más externa vendría a ser longitudinal. Entonces, esta segunda capa, la circular, formará el esfínter pylórico. Ahí está la importancia histórica. Pero las funciones del estómago son esas 3 funciones que acabo de mencionar. Pero también en el estómago se absorben. Enseguida vamos a hablar del intestino delgado, que es el órgano por excelencia de absorción. Pero el estómago también participa de la absorción. Y para que se acuerden, que podría ser una pregunta del parcial, se absorbe en el estómago la triple A, que lo digo nada más. En los libros no dicen triple A, por favor, pero yo se los digo para que se acuerden. Se absorbe agua, se absorbe azúcares y se absorbe alcohol. Miren, el alcohol. Por eso que después de un niño ya estamos estimándonos. Y también los fármacos. El jugo que está agua ahí, los azúcares y el alcoholcito, ¿no? No te vas a olvidar de eso. Entonces, podría colocar en el examen parcial, ¿no? Los productos que se absorben en el estómago, podría decir, ¿para qué hacen más de digestión más? No se absorben, ¿no? Estos 3 componentes del proyecto. ¿Listo? Todos son agua, azúcares y alcohol. La triple A, para que te acuerdes, ¿no? Entonces ahí está lo que quería comunicarles que faltaba con relación al estómago. Ahora ya el quimo va a pasar al píloro y del píloro al intestino delgado. Nos vamos a ocupar hoy día entonces del intestino delgado. Primero un esquema que tengo aquí para ustedes, lo que era el estómago. Y mire, empieza el intestino delgado después del píloro. Un intestino delgado que en muchos libros dicen tiene una longitud de 7 metros. Algunos libros dicen 12 metros. Otros le dan 10 metros. Bueno, está entre esa longitud dependiendo de las personas. Pero pongamos un promedio de 7 metros de longitud. ¿Listo? Ocupa la cavidad abdominal y este intestino delgado se divide en 3 partes importantes. Es decir, está, ¿cómo podemos decir?, histológicamente organizado de una estructura muy interesante que enseguida vamos a describir. Pero nosotros diremos en 3 partes el intestino delgado. La primera porción, miren, esta partecita
que nos dice mide aproximadamente 30 centímetros de largo. ¿Listo? 30 centímetros de largo, algunos libros dicen 28, no importa, 30 y se llama duodeno. Duodeno. La segunda porción viene en pintadito de amarillo y se dice que de esos 7 metros, 2/5 partes, si dividíamos los 7 metros en 5 partes, 2/5 partes será el yeyuno, así se llama. Yeyuno. El otro, el Y. Con Y, ¿no? El yeyuno. Y el resto, miren, está pintadito de color azul, correspondería al ileón. Al ileón que ocuparía 3/5 partes de toda la longitud del intestino delgado. El azul. El intestino delgado se continuará con el intestino grueso. Y esta parte del intestino se conoce como el colon. Para ser más específicos, diremos el intestino grueso tiene un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoide y finalmente el recto hasta el ano. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, entre el intestino delgado y el grueso cuando se está iniciando, en esa porción existe un pequeño divertículo, como si fuera un intestinito muy delgadito, atrofiado, ¿no? Que viene a ser el apéndice famoso secal, con doble C, también llamado vermiforme, por la forma que tiene, parecido a un gusanito, vermes es gusano, dijimos alguna vez. Si quieres insultar a alguien que no sabe biología, le dices vermes, suficiente. Estás diciendo gusano de las chaves. Eso ponen, por favor, no van a grabar eso. Bueno, aquí tenemos, fíjense ustedes ya en un dibujito más aproximado lo que constituye el estómago, el antropiloico, el píloro y el inicio del intestino delgado, conocido como el tubo. Pero para ser ordenados voy a ir principalmente explicando primero lo que es el duodeno, no sin antes decirles que las capas histológicas que constituyen el intestino delgado, el intestino grueso, el apéndice secal son los mismos que ya hemos ido mencionando. ¿Y cuáles eran estos? Pues tenemos una mucosa, tenemos una submucosa, una muscular, pero aquí como estamos infradiafragmático, hablamos de la serosa. ¿Listo? De serosa. No nos olvidaremos cuáles son las capas histológicas del intestino delgado, grueso, apéndice, pues son la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bien. Pero el intestino delgado en esta primera porción, especialmente del duodeno, cumplirá 3 funciones importantes. La importante función, casi el 90%, es absorción. Absorción de los nutrientes. Particularmente agua, vitaminas, proteínas, azúcares, electrolitos. Todo eso se absorbe con excelencia del intestino delgado en esta primera porción llamado el duodeno. Otra de las funciones importantes que cumple el duodeno en esta primera porción
será que continúa, pero en una mínima proporción, la digestión. El órgano más importante, habíamos dicho, es el estómago, porque tiene el jugo gástrico. Pero en el intestino delgado aún se produce la digestión. Y tercera función importante, el intestino delgado empujará hacia el intestino grueso los residuos de la digestión. Ahí están sus funciones importantísimas del intestino delgado, pero particularmente del duodeno. No nos olvidemos lo que dije. Principal función, absorción. Para esta función notable que estoy indicando en la absorción, en esta primera porción el intestino delgado va a triplicar, que ni siquiera triplicar, casi ventuplicar, 20 veces la superficie de absorción. Y para esta función importante de absorción se va a dotar, miren, de adentro para afuera, primero en lo que corresponde a la mucosa y submucosa. Estas dos capas forman una especie de pliegues. Y se dice que estos pliegues son tan notables en el interior del intestino que estos pliegues tienen un grosor de 1 milímetro. Mira tú, si medimos con una regla, son pliegues que macroscópicamente se podrían observar en una altura de 1 milímetro. Aquí están, miren, el interior se ve así, con unos pliegues o arrugas que son pronunciamiento histológico, son levantadas de la mucosa y la submucosa. Pregunta del examen. Voy a preguntar, ¿cómo está constituido? Y esto se llama varios nombres. Estas proyecciones de las cuales me refiero en este instante se llaman válvulas conniventes, con doble N. Conniventes. Válvulas conniventes. Tiene varios nombres. Pliegues circulares. Plicas circulares. Miren los nombres con los cuales se conoce a esta estructura. Se los llama entonces válvulas conniventes. Pliegues circulares. Plicas circulares. ¿De acuerdo? Y son estructuras, son levantadas de mucosa más submucosa. No te olvides, es mucosa más submucosa. Entonces, en el examen podría preguntar, son formaciones histológicas conocidas como válvulas conniventes, pliegues circulares, plicas, lo que sea, les voy a poner ahí, constituidas de A. Pliegues de mucosa. No. Pliegues de adventicia, les puedo poner cualquier cosa. Puedo ponerles ahí como una otra opción, pliegues de mucosa más submucosa. O mucosa más adventicia, más muscular. No puede ser distractivos, todos, ninguno. No sé qué se me ocurrirá en ese momento, pero no te olvides que son levantadas de mucosa más submucosa. Son pliegues. ¿Y por qué se pliega así el intestino delgado? Porque aumenta la superficie de absorción. Una superficie plana no absorbe tanto como unos pliegues que multiplican la superficie de absorción. Y aquí está entonces una de las estructuras histológicas que van a cumplir esta función importante de aumentar la superficie de absorción. Eso lo han visto ustedes. Si tienes una cortina plana, pero al lado puedes tener una cortina arrugada que tiene el doble de superficie, se estira, ¿verdad? Es igualito la superficie de absorción.
Esto es importante en el intestino delgado. Pero estos pliegues además presentan otros pliegues mucho más pequeñitos. Mira, ahí está. Otros pliegues que se notan ahí, llamados, sobre la misma superficie, vellosidades intestinales. Aquí está. Estas son, una de esas vellosidades está agrandada. Es la segunda estructura que multiplica cientos de veces. Miren, ahí está. Las vellosidades intestinales. La segunda estructura histológica que aumenta la superficie de absorción. Pero además, para cumplir eficientemente esta absorción, las células epiteliales que cubren la superficie de las vellosidades intestinales, cada célula llamada enterocito, cada célula tiene en su polo apical proyecciones de repliegue de membrana citoplasmática, Microvellosidades. llamada microvellosidades. En otros libros lo llaman ribete plateado. Los franceses dirían ribete plateau, así ribete plateau. Ahora no sé francés, pero ahí está. Entonces, miren ustedes, yo podría preguntar en el examen parcial también. Indique usted, ¿cuáles son las estructuras histológicas que aumentan la superficie de absorción? Inciso A. Pliegues circulares, o podría ponerles válvulas conviventes, por ahí, con cualquiera de esos nombres, ¿no? Inciso A. Inciso B. Vellosidades intestinales. Y aquí no me tienes que confundir, una cosa es vellosidad y otra cosa es microvellosidad. Inciso B, vellosidad. Inciso B, perdón. Inciso C, microvellosidad. Todas, ninguna. Respondan. Todas, pues, muchachos. Con la suerte pueden dar eso, ¿no? Tan fácil. Ahí está. El duodeno, por lo tanto, tiene esto de maravilloso, de multiplicar su superficie de absorción. Pero la histología aún es un poquito más complicada, pero más difícil para entenderse que entre vellosidad y otra vellosidad existen unas pequeñas proyecciones tubulares simples. Y estoy hablando de unas glándulas tubulosas que están ubicadas en la mucosa, las llamadas glándulas de Lieberkühn. Lieberkühn. Lo Kuhn se escribe con K-H-U-N. Lo otro, Lieberkühn. Con B, no con V. Lieberkühn. ¿Listo? Son glándulas tubulosas simples, las llamadas glándulas de Lieberkühn. ¿No? Pero vayamos explicando ahora la histología a mayor detalle. Aquí está lo mismo, lo que hemos dicho, la superficie de absorción multiplicada. Y aquí lo que estamos observando, queridos amigos, son estas proyecciones llamadas vellosidades intestinales. Y en la superficie de las células epiteliales, miren con estas microvellosidades. Las microvellosidades, no te olvides, son repliegues de membrana citoplasmática. Repliegues de membrana citoplasmática. Por ahí me ocurriría preguntar, pues, ¿qué decir? A ver, las microvellosidades son repliegues de mucosa, no son mucosa. No, que estas son válvulas conviventes. No. Repliegues de mucosa, para nada. Repliegues de muscular, para nada. Todas, ninguna. Ninguna, pues no molestes. Así es. Son repliegues de membrana
citoplasmática, del plasmalema, que tanto hemos hablado. ¿Listo? Pero cada vellosidad intestinal tiene una estructura en su interior, una organización histológica interesante. Miren, esta es una vellosidad, no microvellosidad, vellosidad. La vellosidad tiene primero un epitelio, que es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Entonces no te olvides, ¿cuál es el epitelio que recubre el intestino delgado? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Es una sola capa. Pero además, estas células cilíndricas con microvellosidades, como la verás acá, tienen un núcleo esférico proyectado hacia la membrana basal, como se dice, hacia basal. En cambio, en el polo apical están las microvellosidades. Como células integrantes de este epitelio, además alternarán cada 5 células cilíndricas una caliciforme. Esto es lo bonito del epitelio intestinal. Entonces, cada 5 son cilíndricas con microvellosidades, aparecerá una caliciforme. ¿Por qué la presencia de células caliciformes? Porque tienen que producir mucina, pues ya lo sabemos. ¿Por qué queremos mucina? Para cubrir, proteger el epitelio intestinal. Porque si está viniendo desde el estómago un jugo licuado con el ácido clorhídrico, con el jugo gástrico, imagínate la acidez que tiene, podría producir una autodigestión de nuestro intestino, ¿verdad? Pero ¿por qué no se produce una autodigestión? Porque está cubierto de moco, ¿no? Una superficie que neutraliza el pH del ácido, del jugo gástrico, del quimo que hemos hablado. Por eso tiene bastantes células caliciformes que producen moco. Moco, hemos dicho, ya es ordinario, ¿no es? Medicina, tenemos que decir académicamente, ¿no es? El moco es importante, querida juventud, en los intestinos, porque además el moco protege de todas las bacterias que están en los intestinos. Tenemos una flora microbiana normal o banal. Está presente, quizás con mayor proporción en el intestino delgado, grueso, pero en el intestino delgado también tenemos una flora microbiana importantísima. Por lo tanto, estas bacterias que ayudan a la digestión, ojo, estas bacterias no podemos considerarlas malas para nuestro organismo, más bien positivas, ¿no? Nos ayudan a digerir alimentos que no podríamos digerir por nosotros mismos. Ejemplo, la cutícula de muchos granos, del maíz, del arroz, su cascarita. Nosotros no tenemos capacidad de digerir la celulosa. Las aves sí, las gallinitas, palomas, ellos sí pueden hacerlo. Nosotros no. Entonces, ¿quién ayudará a digerir esto? Las bacterias. Por eso, Como la son avena. importantes las bacterias para nuestra vida. Mándale mover un beso a nuestras bacterias. Sigan nomás. ¿No ve? Ayudando en la digestión. Pero necesitamos un moco, una mucina para proteger la superficie. ¿No ve? Por eso la importancia de las células caliciformes. ¿Qué les parece? Pero hay más células, muchas más células, que enseguidita hablaremos. Pero la vellosidad intestinal por debajo de la membrana basal tiene un tejido con la lámina propia. ¿No ve? Hemos dicho la lámina propia, porque hemos dicho, no te olvides, la mucosa está constituida de epitelio, membrana basal y lámina propia. Sí, en esta lámina propia de la vellosidad intestinal, en el eje estarán presentes vasos sanguíneos capilares, pintaditos de color rojo estarán.
Se los llama los vasos quilíferos. ¿Listo? ¿Dónde estarán situados los vasos sanguíneos quilíferos? En el eje de la vellosidad intestinal. También hay venas, hay linfáticos, constituyendo la parte vascular del eje central de toda vellosidad intestinal. ¿Listo? Y que estos vasos sanguíneos se originarán de un plexo vascular que está situado en la lámina propia, en la base de las vellosidades intestinales. Pero además en el eje de cada vellosidad, aquí lo vamos a señalar, porque en algunos libros no lo explica en Geneser, en Miqueia, no lo señala. Pero hay otros libros, como el NAM, etcétera, eso sí lo señalan. ¿De qué estoy hablando? De que de esta muscularis mucosae, ¿te acuerdas de la muscularis mucosae? Que eran dos capas de músculo liso que marcaban el límite entre mucosa y submucosa, con dos estratos musculares lisos, el interno circular y helicoidal y el externo longitudinal. Y en el medio de las dos capas musculares estaba el plexo submucoso de Meissner. ¿Te acuerdas? Eso hablamos en la anterior clase. Claro que sí. Aquí también es lo mismo en el intestino delgado. Está presente el plexo igual a muscularis mucosae. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Que desde esta muscularis mucosae, de la subcapa circular helicoidal interna, esta es pregunta de examen también, chicos. ¿Ya cuántos vamos? Ya estamos armando el examen parcial, ¿o no? Por su pollo, digan. No, por supuesto. Entonces, de esta capa muscular se desprenden ramitos musculares lisos en forma transversal. Ojo, estoy diciendo transversal. Si tengo dos líneas del tren son paralelas, ¿verdad? Pero si hay una línea que cruza a la línea mayor en este sentido, es transversal. ¿Verdad que sí? Perpendicular. Claro, perpendicular o transversal al eje mayor. Listo, esta es perpendicular, pero le está cruzando de manera transversal, ¿no? Por lo tanto, de esta muscularis mucosae, de la capa circular interna helicoidal, se desprende el músculo liso y van a ingresar de manera transversal a esta capa circular. Van a ingresar en esta parte del eje de la vellosidad intestinal, llamado el famoso músculo de Bruch. Pregunta de examen. Voy a preguntar esto. Bruch. ¿Cómo se llama el músculo liso que se desprende de la muscularis mucosae y que ingresa en el eje central de la vellosidad intestinal en forma transversal? Bruch como One Piece. O perpendicular, como dijo la amiguita, que está también muy bien. Músculo de Bruch. Bruch se escribe Bruche. Bruche. A ver, ¿dónde está mi B-R-U-C-K-E? mi marcador? Espérenme un cachito. Mira que no lo he traído. Ay, por Dios. Aquí está, aquí está. Entonces se llama el músculo de Bruch. Se lee músculo de Bruch. Y ustedes dirán, ¿y para qué cuernos existe ese músculo de Bruch? No se ve nada. ¿Qué funciones cumple el músculo de Bruch? B-R-U-C-K-E. Para contraer y elongar a la vellosidad intestinal. Para contraer y elongar la vellosidad intestinal. Pero esta contracción y relajación
no es autónoma, no obedece a mi voluntad. Yo no puedo decir velocidades intestinales, contráiganse. No, es autónoma. Y todos los movimientos que produce la capa muscularis mucosae y la capa muscular son autónomas y van a producir un movimiento importante en los intestinos llamado peristaltismo. Y ustedes saben que más o menos a las 11:30 y pasando por la avenida Saavedra vemos los pollitos y las salteñas y nuestro intestino empieza a moverse, ¿o no? Dando, oye, ¿es tu intestino que está sonando? No es el mío. Es el peristaltismo. Peristaltismo. Se llama el movimiento autónomo que tienen los intestinos delgados. Y entre ellos, la contracción y relajación de las vellosidades intestinales, ¿no es cierto?, producidos por el músculo de Broca. Ahí está. ¿Hasta aquí se entiende o estamos mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Sigamos. Aquí también entonces tengo lo mismo, vellosidades intestinales. Y miren, entre vellosidad y vellosidad hay unas criptas tubulosas simples llamadas las famosas glándulas de Lieberkühn. ¿Verdad? Entonces, glándulas de Lieberkühn. Pero vamos a la explicación ahora de las glándulas de Lieberkühn. Aquí está otro esquemita muy bonito para mostrar a las células que constituyen las vellosidades intestinales y las criptas de Lieberkühn o glándulas tubulosas de Lieberkühn. Ahí lo vamos a ver. Miren el intestino delgado, se muestra así. Pero antes de pasar a la explicación de las células, me gustaría aprovechar esta diapositiva para que vean lo especial que es el duodeno. Es cierto, he hablado de la mucosa con sus tres componentes. La lámina propia, que es tejido conjuntivo denso, no es extraño para nosotros. Más abajo estaría la muscularis mucosae, límite entre la mucosa y submucosa. Pero aquí ocurre un hecho importante en el duodeno que se va a prolongar hasta el duodeno yeyuno, hasta el yeyuno. ¿Y cuál es? La presencia de glándulas mucosas que van a dispersar a la muscularis mucosae. La muscularis mucosae estaba tan bonitamente ordenada con su capita interna circular, su segunda capita longitudinal, todo andaba bien. Pero de pronto, en este sector, aparecen unas glándulas tubulosas ramificadas. Por favor, eso tomarlo en cuenta para tu examen. Son tubulosas ramificadas, mucosas, pero miren, las llamadas glándulas de Brunner. ¿Cómo se escribe Brunner? Escribimos allá, donde lo puse ahora. Vamos. Glándulas de Brunner. Bueno, como mi cámara no lo capta, es B-R-U-N-N-E-R. ¿En serio? Brunner. Apenas el verbo to be. Etcétera. Bueno, así se escribe glándulas de Brunner. ¿Listo? Presentes en ese sitio donde debería ocupar la muscularis mucosae. Es decir, en ese frente entre la mucosa y submucosa. Dispersando a las fibras musculares lisas, las desordenan. Y en su lugar están presentes las famosas
glándulas de Brunner. No te olvides, son tubulosas ramificadas que producen una secreción mucosa. Se necesita más moco porque las células caliciformes, las pobrecitas, no pueden producir mucho moco. Hay mucha bacteria, hay mucho quimo, que es ácido o jugo gástrico mezclado con ácido clorhídrico también, pero con los nutrientes. Y las caliciformes seguramente pedirán a vos mismos que alguien nos ayude, necesitamos más moco, por favor, moco. Claro que sí. Y ahí están las Brunner para auxiliarse y ya Carmen nos vamos a proporcionar todo el moco que quieran. ¿No ven? Y ahí están las glándulas de Brunner. ¿Espectacular o no? Sí, señores. Cuando no hay moco, por algunas patologías, se producen las úlceras. Claro que sí. Por elevación del pH también. Helicobacter pylori. Esa es la bacteria, la desgraciada bacteria, que normalmente está saprófita. Todos tenemos Helicobacter, ¿no? Helicobacter pylori, lo tenemos en la boca como saprófito, lo tenemos en los intestinos. No nos produce nada hasta que, como dice la canción, Hasta que haya disbiosis. hasta que encuentra que no hay mucho moco y ese rato dicen, oye, mira, no hay moco, sería importante que ataquemos, no será mucha molestia, lo haremos, ¿no? Y nos produce gastritis, ¿no? Y úlcera gastroduodenal. ¿Qué te parece? Entonces nuestras bacterias también son oportunistas, ¿no? Claro que sí. Por eso el moco es importante. Mientras haya moco, hay salud. ¡Que viva el moco! Pues, que viva, y ustedes no dicen nada. ¡Que viva el moco! ¡Que viva! Voy a votar en las elecciones por el moco. Ay, sí, pues el moco. No es en serio que no es negativo el moco. Más bien hay que preocuparse cuando no hay moco. Así es. Las famosas glándulas de Brunner. Y estas de Brunner van disminuyendo en número, en cantidad. Y poco a poco así van a ir disminuyendo en el yeyuno. Y en el ileón casi no existe. El intestino delgado. Estas son las particularidades, por lo tanto, que tiene el intestino delgado. Después tenemos la submucosa, y entre ellas están dispuestas glándulas de Brunner, y más abajo la poderosa capa muscular, que no hay que confundir con la muscularis mucosal. La capa muscular en el intestino delgado y grueso son dos estratos. La más interna, circular, helicoidal, la externa, longitudinal. Y entre medio de ellas está el famoso plexo nervioso de Auerbach. Mioentérico también lo dicen, ¿no? Plexo nervioso mioentérico. Mejor conocido No lo confunden con como Overwatch. Auerbach. Se escribe Auerbach, C-H, pero se lee Auerbach. El plexo nervioso de Auerbach. Y mucho más abajo estará la serosa, que es un tejido conjuntivo laxo y además el peritoneo que se refleja, por lo tanto se llama eso serosa. Serosa. Miren este bonito esquema. Y hemos ido hablando de las células de la superficie de la velocidad intestinal. Hemos hablado de los enterocitos, que son las células cilíndricas, una sola capa cilíndrica, siempre con microvellosidades, pero alternando entre ellas con las células caliciformes. Ah, pero hay más células. Además, ya ingresando
hacia las glándulas del Lieberkühn y en el fondo, en la base, existirán las células madre, las células regenerativas, las que se poblarán a las células que van a morirse. ¿Y cada cuánto tiempo se mueren pues y se renuevan? Cada semana. ¿Qué? ¿Tan cortita vida tienen estas células? Así es, queridos jóvenes. Cada 7 días, cada 6 días, estas células tienen que renovarse. Por lo tanto, necesitan células madre que tengan otras guaguitas, celulitas de renovación. ¿No ve? Entonces, estamos hablando de una tercera célula, ¿cierto? Muy bien. Pero además, en el fondo, si nosotros seguimos esa organización de las glándulas istmo, cuello, fondo, base, en el fondo base están, ahí está la célula madre progenitora, ¿ves? Estarán otras células llamadas enteroendocrinas. Es decir, son células que producirán hormonas. Células enteroendocrinas, y se ha visto que en estas glándulas de Lieberkühn producirán diferentes hormonas. Como ejemplo, nada más enseguida te voy a decir qué tipo de hormonas producen. Existirán las células G, las células B, las células CCK, las células G, en fin, una gran cantidad y cada vez más numerosas células enteroendocrinas productoras de hormonas. ¿Cuántas células ya hemos mencionado? 4, ¿no? A ver, repasando: enteroendocrinas, caliciformes, células madre, células enteroendocrinas, ¿sí? 4. Pero además tenemos células que van a constituir de absorción. Esas ya hemos dicho los enterocitos, ¿no? Los enterocitos. Pero en el fondo están unas células que no mencionan acá, las famosas células de Paneth. Paneth se escribe P-A-N-E-T-H. Aquí está pues las famosas células de Paneth. No he leído. Las células de Paneth, células importantes productoras de zinc, importantísimas, constituyendo estas glándulas de Lieberkühn. Ahí podría, en este esquema tan bonito, mostrarles a las células de Paneth, ahí está, a los enterocitos, que están a veces en constante mitosis celular, las células madre, las células caliciformes, y por supuesto por debajo, en la lámina propia, hay células del tejido conjuntivo ya conocidos por nosotros: fibroblastos, fibrocitos, macrófagos, células cebadas, plasmáticas, ahí están las células cebadas o mastocitos, linfocitos, es decir, todas las células ya conocidas. Pero en la lámina propia, además, por debajo del epitelio, en el intestino delgado, se van a observar nódulos linfoides, de uno en uno. Se los llama nódulos linfoides solitarios. ¿Por qué solitarios? Porque están de uno en unito, pues. Cuando estás solita, estás solitaria, ¿o no? En el intestino grueso, los nódulos linfoides se encuentran agrupados de 5 de a 4. En el intestino grueso se llamarán folículos acuminados. ¿Qué es un folículo acuminado? La reunión de más de 3, 4, 5 nódulos linfoides en la lámina propia. Entonces podría preguntar también en el examen parcial, ¿verdad? Indica usted, ¿qué son los nódulos? Sí, no me gusta preguntar así, pues eso será para las prácticas. En la parte teórica diré, los nódulos
acuminados son nódulos linfoides de uno en uno. No, pondré ahí. Células musculares agrupadas de 20. Nada que ver las células musculares, no, tremendas células. Miren más allá, nódulos linfoides agrupados de 5 de 4. ¿Vale? Entonces, esta será ninguno, todos, no, pues son agrupados en el intestino grueso particularmente. Y enseguida te explicaremos por qué en el grueso así. ¿Listo? Aquí está un dibujito para ver los pliegues circulares o plicas circulares, válvulas conniventes en la primera porción. Ahí están las vellosidades intestinales, miren, las vellosidades intestinales y su epitelio con microvellosidades, ¿verdad? Lo mismo en este esquema, el eje de cada vellosidad, donde están los vasos quilíferos y todo eso. ¿Por qué se dice quilíferos? Porque van a absorber todo lo que es el producto de la digestión, que se conoce como el quilo, ¿no? Toda la digestión que está en el ancho pilórico, que pasa al intestino delgado y que se absorbe en estos vasos, y estos vasos sanguíneos irán a anastomosarse para formar el vaso quilífero de mayor calibre que llevará hasta el hígado, ¿no? Así es. Aquí está otra vez ese esquemita tan bonito de las vellosidades intestinales, con todas las características de los vasos sanguíneos que he hablado. Tiene vasos linfáticos también en ese eje, ¿no? Importante. Más de esto, ahí está. Miren, vellosidad, esta es una válvula connivente, que son vellosidades intestinales, que casi son del mismo tamaño, ¿no? Ahí está. Si vemos el epitelio con sus células caliciformes. Esto desde el punto de vista del microscopio electrónico, se ven así las vellosidades intestinales y en el microscopio compuesto, mostrando además sus glándulas de Lieberkühn. Sus glándulas de Lieberkühn, otra vez, para ver al microscopio electrónico las microvellosidades del epitelio, ¿verdad? De los enterocitos, que se llaman así. Y este es un esquema maravilloso para mostrarnos a un enterocito, a una célula cilíndrica con microvellosidades, y que además entre células y células van a mostrar en la parte apical, y esto es interesante, por favor, esto tomen apuntes, uniones estrechas o adherentes. Eso quiere decir membrana citoplasmática como con otra membrana citoplasmática de otra célula están pegadas íntimamente. Por eso se llaman uniones estrechas o adherentes. ¿Listo? Eso es en la parte apical. Mucho más abajito están los desmosomas. Y los desmosomas, ya saben, son repliegues de membrana, como estos dedos. Y la otra célula hace también sus desmosomas para encajarse y sostener entre célula y célula. Es como les dije alguna vez, es como si dos células quisieran hacer empanadas. Bueno, ustedes saben hacer empanadas. Y finalmente, las células epiteliales se encajan en la membrana basal mediante endesmosomas o semidesmosomas, que son prolongaciones de membrana que se encajan en la membrana basal. Es interesante. Entonces yo podría preguntar, los semidesmosomas son característicos de los enterocitos en la porción apical, la porción media celular, con relación a la membrana basal. Por supuesto, con relación a la membrana basal, los semidesmosomas. Los desmosomas están en la parte media y la unión adherente en la parte apical de las células, ¿verdad? Eso es importante, importante. Y aquí están las células del intestino delgado y del intestino grueso también, que vamos a ver. Que casi son las mismas, miren ustedes. Células enteroendócrinas, células con microvellosidades, células caliciformes, los enterocitos que ya los conocemos, células de amplificación, o sea, las que van a repoblar, las células madre, amplificación, las células de Paneth, que les he dicho que están en el fondo, ¿verdad?
Ahí está. Y en el intestino grueso tiene casi las mismas células, ¿no? Ahí está. Tiene más células madre. Pero lo que el intestino delgado no tiene son vellosidades intestinales. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque el intestino grueso no participa de la absorción como excelencia. El intestino grueso tiene otras funciones. ¿Cuáles serán? Absorción mínima de agua y electrolitos únicamente. ¿Listo? Mínima. Pero ante todo sirve para servir de pasadizo de los residuos de la digestión y formar las heces fecales. Su función importante es formar heces fecales. ¿Listo? Los residuos, los empaquetan. Esas son las heces fecales. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos. Ahí está en el intestino delgado las velocidades. Y aquí por favor esto sáquenle fotos si quieren. Las células enteroendógenas, células A, D, S, S, L, G que producen gastrina, ¿está? GL que producen glicentrina, I, K, Mo, motilina, N, PP, las células S, las células P, falta las células KIR, las células CCK, productoras de colescosidina. Esas no están acá. Pero estas son las más importantes, por favor. Estas son hormonas producidas por estas células enteroendógenas. Por lo tanto, las células A, B son células enteroendocrinas que están presentes tanto en el intestino delgado como en el grueso también. ¿Listo? Ya. Sigamos. Otra vez el intestino delgado con sus pliegues circulares, microvellosidades. Ya sabemos esto, miren, las células calciformes, las células con microvellosidades, todo eso. Ahí está. Sí, lo hemos hablado. A ver, quiero irme yo al intestino grueso. Ya hemos hecho eso. Con Van Jesson, intestino delgado, primera porción, duodeno, ¿no? Duodeno, es eso. Otra vez duodeno con sus microvellosidades. Y entramos al intestino grueso. El intestino grueso no tiene vellosidades intestinales. Por favor. El epitelio que cubre el intestino grueso es epitelio cilíndrico simple. Tampoco tiene microvellosidades el intestino grueso. ¿De acuerdo? Las diferencias entonces que existen entre el intestino grueso y el intestino delgado, si bien el intestino grueso tiene mucosa, su mucosa muscular y serosa, su mucosa en cuanto al epitelio es cilíndrico, sí. No existe microvellosidades. Por favor, no te vas a olvidar eso. No existe vellosidades intestinales. No. Eso es el intestino delgado. ¿No? ¿Y por qué no tiene? Porque su función no es absorber, pues. ¿Y acaso no puede absorber? Puede, pero mínimamente. Azúcar ¿Y y qué es lo que se absorbe en el glucosa. intestino grueso? Agua y electrolitos. A y E. Agua y electrolitos, pero mínimamente. Porque su función importante es empacar los residuos de la digestión convertidos en esos pecados. ¿Listo? Ya está. ¿Tendrá glándulas de Lieberkühn? Sí, tiene. El intestino grueso, en su superficie, si bien es epitelio cilíndrico simple, nomás sin microvellosidades, es un epitelio que está expuesto a las bacterias con mayor agresión, diríamos, ¿no? Por eso que el intestino grueso presenta mayor cantidad de células caliciformes. En el intestino delgado dijimos cada 5 una caliciforme. Cada 5 una caliciforme, ¿cierto? Cada 5 enterocitos. En el intestino grueso es cada 2 una caliciforme. Cada 2, es decir,
¿Dónde existirán más células caliciformes? Y podría poner en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el esófago, así podría poner cualquier cosa. El intestino grueso es el que tiene mayor cantidad de células caliciformes. ¿Listo? Muy bien. Esto es el intestino delgado, miren, con tinción paz, periodic acid sheet. Por eso se ve de color rosadito las células caliciformes. A ver, vámonos. Esto es intestino delgado, las velocidades también. Y entramos al intestino grueso. Mira, es una superficie donde no hay vellosidades. Solamente se ven criptas entéricas llamadas criptas de Lieberkühn también, ¿no? Con la característica de que también tiene células enteroendógenas constituyendo las criptas. Aquí tenemos células caliciformes en mayor número, células regenerativas y células en cepillo de absorción, pero en el cuello, que no son microvellosidades, ojo, son pequeñas proyecciones, no tienen microvellosidades. Ahí está. Miren ustedes, este es el intestino grueso y las células que constituyen, ¿no? ¿Hay células madres? Sí, porque ellas tienen que repoblar a todas las células que se destruyen en esa velocidad más o menos de una semana de renovación. Y el intestino grueso se observa así. Miren, con la presencia de esas glándulas de Lieberkühn tan importantes. Miren el número de células caliciformes, ¿se está notando? Sí, sí, sí. La muscularis mucosae también. Ah, pero esto para terminar. El intestino grueso, si algo hay que destacar, especialmente en su capa muscular longitudinal externa, es que la muscular del intestino grueso, tanto la circular helicoidal como la longitudinal, pero la longitudinal especialmente es mucho más gruesa, mucho más poderosa que en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque presentan grupos de fibras musculares lisas tan gruesas que muchos autores lo han denominado las tenias entéricas. Las tenias entéricas, ¿no? A esas formaciones gruesas de músculo liso en la capa longitudinal. ¿No te vas a olvidar? Son tenias entéricas, musculares entéricas. La tenia es un parásito, por si acaso. No confundir. Hay diferentes tenias, tenia enana, tenia saginata, nunca me voy a olvidar. Mi profesor me enseñó muy bien. La tenia solium. Nada que ver con estos gusanos. Estamos hablando de capas musculares gruesas longitudinales, se los conoce como tenias musculares. ¿Listo? Eso es lo destacable en el intestino grueso. Por lo demás, no hay particularidades más que las células caliciformes. Miren cuántas: 1, 2, 3, 1, 2 entéricas, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, más caliciformes, ¿verdad? Miren, también tiene glándulas en la profundidad. Ahí lo vemos con tensión paz. Para que vean, el intestino delgado no tiene vellosidades, es una superficie de epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Con otra tensión igual. Y para irnos el apéndice secal, que se parece a un intestino delgado. Siempre al apéndice se lo estudia en corte transversal. ¿Qué tiene el apéndice secal? Mucosa, su mucosa muscular y serosa. Igualito. Serosa o mesoapéndice, que se llama ahí. Bien. ¿Cómo es la mucosa? Igualito que el intestino delgado. No tiene vellosidades intestinales. Es una superficie de epitelio cilíndrico simple con sus glándulas de Lieberkühn, más abajo la lámina propia. Pero lo más destacable en el apéndice secal es la presencia de gran cantidad de nódulos linfoides en forma de timón de barco. Timón de barco. Gran cantidad en la lámina propia, linfocitos que están atravesando el epitelio. Tiene también musculares mucosae, submucosa,
capa muscular con dos estratos, circular interna, longitudinal externa, y la serosa o mesoapéndice. Ahora, ¿cuál es la función del apéndice secal? En los primeros libros hace años se decía, no tiene ninguna función, hay que estriparla. No. Hoy día se dice que el apéndice es la reserva de bacterias entéricas que pueden repoblar tu intestino. Lo que pasa es que a veces nos tomamos antibióticos y todas las cosas, matamos a las buenas y a las malas bacterias y luego tenemos problemas de la digestión porque no hay bacterias, las habíamos acabado a toditas. Entonces, a veces el médico nos receta, tómese este sobrecito, y son bacterias, o tómese yogur cultivado para repoblar las bacterias. Pero gracias a Dios tenemos el apéndice secal que está lleno de reserva de bacterias que pueden repoblar. ¿Listo? ¿Qué otra función tiene? Inmunológica entérica, porque aquí se produce la formación de linfocitos con una función defensiva que va a ir en la circulación de nuestros linfocitos, ¿no? Y bueno, en la parte central siempre se observan lo que les dije hace mucho tiempo atrás, los famosos fecalitos. Fecalitos. ¿Y qué son los fecalitos? Piedra. Como habíamos dicho entre nosotros. Caquita. Caquita. Pero no vamos a decir caquita. Fecalitos se dice, pues. Para disculpar, a veces somos muy expresivos. Y por lo demás, todo está bien. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Qué pasará con Rosario? Y Juan Carlos, seguirán amándose hasta el final.